Todo empezó mucho antes del crimen, mucho antes incluso de que alguien sospechara que algo no iba bien. Empezó con pequeñas mentiras, de esas que parecen inofensivas, casi necesarias para evitar una discusión o una decepción. Pero en el caso de Chandler Alderson, esas mentiras no se quedaron ahí. Crecieron. Se multiplicaron. Se convirtieron en una segunda vida. Chandler había convencido a todo su entorno de que era un joven con futuro. Decía estar estudiando en la universidad, a punto de graduarse en tecnología. Hablaba de exámenes, de proyectos, de prácticas. Incluso aseguraba haber conseguido una oferta de trabajo en una empresa importante que le permitiría independizarse pronto. Sus padres, Bart y Krista, confiaban en él. No tenían razones para no hacerlo. Eran una familia normal, sin conflictos graves, sin antecedentes que hicieran pensar en algo así. Pero nada de eso era real. Chandler no estaba matriculado en ninguna universidad. No asistía a clases. No tenía trabajo. Pasaba los días manteniendo la ilusión, salía de casa como si tuviera una rutina. Volvía con historias inventadas. Construía correos electrónicos falsos y conversaciones ficticias para sostener la mentira. Había llegado a un punto en el que su vida dependía completamente de esa farsa. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era salir de ella. El problema es que las mentiras, por elaboradas que sean, siempre dejan grietas. Su padre, Bart, empezó a notar que algo no encajaba. Detalles pequeños al principio, respuestas imprecisas, fechas que no coincidían, explicaciones que cambiaban. Pero con el tiempo, esas dudas se hicieron más grandes. Bart no era alguien que se quedara de brazos cruzados. Decidió comprobar por su cuenta qué estaba pasando. Ese fue el momento clave. Chandler supo que su padre estaba investigando. Que estaba a punto de descubrir que todo era mentira. Y en lugar de prepararse para enfrentarse a la verdad, entró en pánico. Porque admitirlo significaba derrumbar su identidad por completo. No era solo reconocer que había mentido. Era aceptar que llevaba meses, quizá años, viviendo una vida que no existía. El 1 de julio de 2021, todo cambió. Según la versión inicial de Chandler, ese día sus padres se marcharon a una cabaña familiar. Dijo que era algo espontáneo, que habían decidido irse sin avisar demasiado. Pero desde ese momento, nadie volvió a saber de ellos. No respondían llamadas, no contestaban mensajes. Era como si hubieran desaparecido de la noche a la mañana. Chandler parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Cuando amigos y familiares empezaron a preocuparse, él ofrecía explicaciones vagas. Problemas de cobertura. Falta de señal. Supuestos planes improvisados. Pero cada vez que contaba la historia, cambiaban pequeños detalles. Y esos cambios empezaron a levantar sospechas. La policía entró en escena. Al principio, se trataba de una investigación por desaparición. Pero pronto, los agentes detectaron inconsistencias en el relato de Chandler. Su comportamiento no encajaba con el de alguien preocupado por la desaparición de sus padres. No colaboraba del todo, evitaba ciertas preguntas, y en ocasiones parecía más centrado en mantener su versión que en ayudar a encontrarlos. Entonces empezaron a aparecer pruebas. Se descubrió que Chandler había mentido sobre su educación y su trabajo. Que no había ninguna empresa esperándolo. Que todo lo que había contado durante meses era falso. Pero eso solo era el principio. Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos días de Bart y Krista. Analizaron movimientos, revisaron cámaras, rastrearon dispositivos. Y lo que encontraron fue cada vez más oscuro. Restos humanos fueron localizados en diferentes zonas de Wisconsin. Lugares separados entre sí, como si alguien hubiera intentado dificultar su identificación. Con el paso de los días, esos restos fueron confirmados, pertenecían a Bart y Krista. La desaparición se convirtió en homicidio. Y todas las miradas apuntaban a una sola persona. Las pruebas seguían acumulándose. Se encontraron evidencias de que Chandler había adquirido herramientas sospechosas poco antes de la desaparición. También se descubrieron búsquedas en Internet relacionadas con desmembramiento y ocultación de cuerpos. No eran errores aislados. Era un patrón. Según la investigación, Chandler asesinó primero a su padre.
Todo apunta a que hubo una confrontación en casa, posiblemente cuando Bart ya estaba cerca de descubrir la verdad. No fue un arrebato momentáneo sin contexto. Fue el resultado de una presión acumulada durante meses. Después vino su madre. Krista no podía quedar al margen. Sabía demasiado o iba a saberlo en cuestión de horas. Y Chandler no estaba dispuesto a enfrentarse a las consecuencias. Así que tomó la misma decisión. Eliminó cualquier posibilidad de que la verdad saliera a la luz. Pero lo más perturbador vino después. Lejos de entrar en pánico tras los asesinatos, Chandler actuó con una frialdad extrema. Desmembró los cuerpos y se deshizo de ellos en distintos puntos, intentando borrar cualquier rastro que pudiera incriminarlo. Fue un proceso calculado, metódico, que llevó tiempo y planificación. Durante los días siguientes, mantuvo la mentira. Hablaba con normalidad. Contestaba mensajes. Daba explicaciones. Incluso llegó a fingir preocupación por la desaparición de sus padres. Como si nada hubiera pasado. Como si todo formara parte de una historia más que podía controlar. Pero la realidad ya se estaba cerrando sobre él. Cuando la policía lo interrogó, Chandler mantuvo su versión con una calma inquietante. Respondía sin alterarse, sin mostrar emociones claras. Negaba cualquier implicación. Insistía en que sus padres se habían ido por su cuenta. Pero cada nueva prueba debilitaba más su relato. El juicio fue devastador. La fiscalía presentó un caso sólido, lleno de detalles, pruebas forenses y contradicciones en sus declaraciones. Se expuso toda la cadena de mentiras que había construido, desde su falsa vida académica hasta los días posteriores al crimen. Cada pieza encajaba. Y detrás de todo, el mismo motivo. No fue dinero. No fue odio profundo. No fue un impulso incontrolable. Fue el miedo a ser descubierto. Un miedo tan grande que lo llevó a tomar la decisión más extrema posible. En lugar de afrontar la vergüenza, la decepción o las consecuencias de sus actos, eligió eliminar a quienes podían destapar la verdad. En 2022, Chandler Alderson fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero lo que hace este caso tan perturbador no es solo el crimen en sí. Es lo que lo provoca. La idea de que alguien pueda vivir tanto tiempo dentro de una mentira que la realidad se vuelva insoportable. Que admitir la verdad sea, en su mente, peor que matar. Porque al final, todo se reduce a eso. Una mentira que creció demasiado. Una presión que no supo manejar. Y una decisión que destruyó una familia entera. Y lo más inquietante de todo es pensar que, durante meses, nada de esto parecía posible. Que desde fuera, todo parecía normal. Que nadie imaginaba lo que realmente estaba pasando dentro de esa casa. Hasta que fue demasiado tarde. Si quieres más historias reales como esta, suscríbete y activa la campana. Porque a veces, los casos más impactantes, no empiezan con violencia, sino con algo mucho más cotidiano. Una mentira,